Pongo la alveolitis porque quizás es el tema o es la complicación que mayor prevalencia tiene. Algunos artículos nos dicen que va del 0,5 al 68%. Es decir, estos que apuntan al 68% es 2 de cada 3 extracciones que se realizaron tuvieron alveolitis. Sabemos que no se presenta en esa magnitud, ¿no? Y normalmente están menos del 5%, es decir, 5 de cada 100 dientes que se extraigan tienen alveolitis o transcurren con un proceso de complicación como es la alveolitis. La alveolitis ya la vamos a ir definiendo. Este es un excelente artículo. También se lo conoce como usteitis alveolar, alveolitis seca, hay otra alveolitis húmeda. Ya vamos a ir hablando de las diferencias de cada una. Inflamación del alveolo seco. Entonces tenemos que se caracteriza por dolor. El dolor no inicia inmediatamente después de la cirugía. Normalmente el dolor aparece entre el tercer y quinto día, ¿sí? Y se caracteriza por un dolor intenso, irradiado, hallazgo clínico nuestro alveolo sin la presencia del coágulo y halitosis de nuestro paciente. Es como la triada de la alveolitis. Ya vamos a ir viendo otros datos más, ¿sí? Han surgido teorías, han surgido propuestas para justificar esta complicación, para darnos a entender por qué se produce. Una de las primeras fue que se desarrolla a partir de una infección localizada de la cavidad, que ocurre después de la extracción de un diente. Si nosotros vamos por principios del término itis, significa inflamación, no estaríamos hablando de una infección, ¿sí? Pero vamos a ver que ciertas bacterias promueven que se forme alveolitis. Entonces, no es una infección, pero sí es una inflamación, que ya vamos a ver la diferencia de esto. Podría ser el resultado de la ausencia completa de un coágulo de sangre o la formación de un coágulo inicial que posteriormente se hizo poco después de la formación. Estas eran las primeras definiciones. A lo largo de la historia se han definido de 17 formas de alveolitis. Vamos a ver cuál es la más actual, la teoría que más se relaciona a la alveolitis, la que mayor aceptación tiene. La alveolitis está asociada a una degradación temprana del coágulo. Si nosotros analizamos la cicatrización alveolar o la regeneración alveolar, vamos a darnos cuenta que a nivel del tercer día empieza el proceso fibrinolítico. Y en la etapa fibrinolítica se produce la fibrinolisis de nuestro coágulo. Hay ciertos factores que pueden estimular esta pérdida prematura del coágulo. Factores traumáticos, ciertas bacterias, ciertos cuidados del paciente, la higiene, la presencia o la toma de anticonceptivos, que ya los vamos a ir describiendo cada uno. El diente a extraer, cómo hicimos la extracción, la experiencia del cirujano, ¿sí? ¿Por qué duele? Porque normalmente cuando hay un proceso traumático, vamos a ver que se liberan las quinasas. Las quinasas transforman el plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina va a degradar de forma temprana nuestro coágulo. Estas quinasas producen que hay un estado de hiperalgesia. Por eso se presenta el dolor al tercer y quinto día. Además, la ausencia del coágulo, cuando nosotros estudiábamos fisiología ya en el primer año de la carrera de la licenciatura, nos acordábamos que la parte del dolor se daba por terminaciones nerviosas libres y eran las más sensibles. Aparte de tener la exposición de esas terminales nerviosas libres, van a hacer que el paciente sienta mucho dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la degradación temprana de nuestro coágulo? Factores predisponentes, la higiene bucal. Hay ciertas bacterias que se han visto que favorecen la degradación temprana del coágulo, ¿sí? Bacterias, traumatismos. Mientras mayor traumatismo haya durante nuestra extracción, más riesgo de alveolitis. La odontosección. La odontosección aumenta el riesgo de 2 a 3 veces la producción de alveolitis. Es decir, si yo hago una extracción nada más con luxación y abulsión, tiene menos riesgo que si hago mi odontosección. ¿Esto qué? A una mala irrigación, al calor que se produce, puede generar el daño térmico de nuestro alveolo. La experiencia del cirujano juega un papel importante. Vamos a ver que las incidencias de esas del 68% son estudios hechos por residentes en sus primeros años o por odontólogos durante la práctica universitaria y baja mucho mientras mayor práctica tenga el cirujano, ¿sí? O el odontólogo que haga las extracciones. Los pacientes fumadores, por dos motivos, por la presión negativa que se produce al momento de fumar, no se le da tanta relación a la presión negativa, más al consumo de nicotina, ¿sí? Las alteraciones microvasculares que existen por la nicotina favorecen la presencia de alveolitis.
Medicamentos, los anticonceptivos orales, favorecen que se transforme más fácil o predisponen que se transforme más fácil el fibrinógeno en fibrina, en plasmina, perdón, plasminógeno en plasmina y pueden favorecer la degradación temprana del coágulo. Factores anatómicos. Si nosotros vemos en la literatura, la incidencia más alta se da en terceros molares. Uno asimilaba que la zona del tercer molar se producía más fácil porque hay menos irrigación. Pero si nosotros analizamos nuestra anatomía y cuando hacemos nuestra cirugía de terceros molares, vamos a ver que hay abundante irrigación, más irrigación que en la zona anterior. Si yo comparo un alveolo post extracción de un tercer molar versus un incisivo, vamos a ver que hay mayor irrigación. El hecho de que haya mayor irrigación favorece que los factores que degradan el coágulo puedan llegar con mayor facilidad a esta zona, ¿sí? Entonces, uno a veces tiene la concepción de que si el alveolo no sangra, es más propenso a alveolitis. Y no, mientras mayor sangrado tenemos o mayor irrigación, tenemos mayor factor de producir alveolitis. Obviamente el hueso, el tipo de hueso también favorece. Mayor prevalencia en hueso mandibular que en hueso maxilar. El tratamiento es enfocado a aliviar los síntomas del paciente, ¿sí? Sabemos que la alveolitis retrasa el proceso de cicatrización. Al retrasar el proceso de cicatrización, vamos a tener un periodo mayor de tiempo que tenemos que acompañar a nuestro paciente. Tenemos que vigilar que continúe el proceso de cicatrización, pero aliviar los síntomas. Al paciente lo que le molesta es el dolor, ¿sí? Y se han descrito algunos tratamientos. Podemos ver desde la irrigación, que es el primer mecanismo que nosotros vamos a tener, es decir, lavar nuestro alveolo, nada más irrigarlo. Eso se puede hacer con solución salina y colocar apósitos dentro del alveolo. Hay algunas pastas del óxido de zinc eugenol, el alveogil, se ha descrito la vitamina C, parches, anestésico tópico. Sin embargo, todo lo que nosotros pongamos en nuestro alveolo, sobre todo el alveogil, hay que retirarlo, porque puede ser que al momento de cicatrizar se encapsule nuestro alveogil y nos dé reacción a cuerpo extraño. Es una buena forma de tratamiento, pero sabiendo que tenemos que retirar. ¿Cómo lo manejo yo normalmente en la práctica clínica? Primero el lavado, hacemos todos los factores preventivos que ya vamos a mencionar y cuando se producen alveolitis, a mí me gusta utilizar esponjas reabsorbibles. El gel Fuan lo coloco, lo empapo en gel anestésico tópico que también está descrito para su tratamiento y lo empaqueto dentro de mi alveolo. Doy medidas para prevenir que se desaloje mi, mi gel Fuan o mi esponja o mi gelatina hemostática y eso suele aliviar a mi paciente. Obviamente le doy seguimiento pegado a mi paciente. Muchas veces con la colocación de una sola esponja mejora mi paciente. ¿Cuál es la ventaja? Que no tengo que removerlo después, porque sé que se va a reabsorber. Entonces no me genera reacciones a cuerpo extraño, evito las molestias de limpiarlo a mi paciente y si no tiene dolor, lo puedo dar un seguimiento más prolongado, es decir, puedo hacerle el control en mayor tiempo versus el alveolo que me lo toca estar ¿Algo, revisando. algo oral, doctor, o no? Sí, siempre van a ir acompañados de tratamiento analgésico, ¿sí? Pueden ser EINES, la combinación de ibuprofeno con paracetamol va bastante bien y en escala de podemos ir descartando opciones y subiendo a opioides en el peor de los casos. Pero nunca entrar antibióticos ni nada de eso, ¿verdad? No, en la parte de antibiótico, como definición, salvo tengamos un paciente con mucha carga bacteriana, que vemos que la higiene bucal tenga demasiado cálculo o una muy mala higiene, estaría recomendado el antibiótico, porque no es un proceso infeccioso como tal, es más un proceso inflamatorio. Está debatible todavía la parte de los antibióticos. El tema de antibióticos es un tema muy bonito de tratarlo en la parte de cirugía bucal porque la mayoría de artículos nos recomienda no dar antibióticos. Si bien el usar antibióticos disminuye la tasa de alveolitis, vamos a ver algunos artículos que nos mencionan que las complicaciones o efectos secundarios de un antibiótico llegan al 10%, ¿sí? Cuando se da en cirugía de terceros molares. Es decir, un efecto adverso puede ser urticaria, puede ser una reacción alérgica, pueden ser problemas gastrointestinales asociados al antibiótico. Un 10% más o menos se maneja. Es decir, 10 de cada 100 pacientitos. La incidencia de infección sin antibiótico llega al 4%, Mm. ¿sí? Y la incidencia de infección con antibiótico llega al 2%.
Entonces, si yo veo cuánto me reduce, quizás en la interpretación en algunos artículos podemos leer lo que las complicaciones de infecciones bajaron a la mitad cuando se tomó antibióticos. Entonces uno dice, es muy bueno darlo antibiótico, pero si vemos que baja del 4% al 2% y tengo el 10% de antibiótico, hay que manejarlo con mucha cautela. Pacientes que tienen eh, enfermedades que pueden comprometer la cicatrización o favorecer la infección, deben tomar antibióticos. Como rutina, no se deben recetar antibióticos para las extracciones dentales, ¿sí? Debe ser muy bien pensado el uso de antibióticos. ¿Por qué? Por los problemas de resistencia que tenemos, influye un gasto secundario en nuestro paciente, influye exponerlo a reacciones adversas y no hay evidencia para darlo en pacientes sanos, pacientes sin enfermedades, ¿sí? Hay ciertos criterios que eso podríamos hablar en otra ocasión de nada más de antibióticos, ¿sí? Pero como primera línea, no. El albiogel lo pongo porque quizás es el tratamiento más usado a nivel mundial. El albiogel es una pasta que se creó para tratar la alveolitis. Era tan frecuente o es tan frecuente que se creó un medicamento para tratarlo. Sí, tiene, quizás el albiogel es el que más se vende. Tiene un componente que nos va a dar la anestesia o le va a quitar el dolor a ese nivel, un componente que va a ser un antiséptico. Acordémonos que el yodo aplicado en las heridas también retrasa el proceso de curación. Y el eugenol que también sirve para aliviar el dolor. Entonces es un buen mecanismo para tratar la alveolitis, pero hay que tener en cuenta que tenemos que retirarlo. Algo que en ocasiones veo es que se hace un manejo profiláctico de la alveolitis. Es decir, algunos colocan el alveogel post extracción Mm. para reducir la complicación. Se ha visto que resulta contraproducente porque puede generar reacciones a cuerpo extraño, enlentece la cicatrización y puede generar infecciones en esta parte. Entonces es preferible dejar que nuestro alveolo cicatrice como debe cicatrizar, debe regenerarse sin ningún aditamento. Salvo haya riesgos de hemorragia o algo que nos apoyaremos en materiales hemostáticos. ¿Y lo retiras de la semana? Sí, a la semana puede ser antes de que termine de encapsularse o formarse el epitelio encima de nuestro componente. La verdad, yo les recomiendo probar con las esponjas hemostáticas. Yo les sé embeber en anestésico tópico, lo coloco ahí y les recomiendo acá hay algo que se llama Bucagel, o allá también lo van a encontrar como gel de clorexidina, que también tiene benzocaína. Mm. Entonces, lo mando que el paciente se aplique, le da alivio, controlamos el dolor, se aplica antes de comer. Yo siempre, antes lo mandaba después de cada comida, se lavan los dientes y que se pongan el Bucagel. Pero a los pacientitos les molestaba el rato de comer, el rato de ingerir alimentos fríos o bebidas frías. Lo empecé a enviar antes de las comidas, es decir, que antes de comer se coloquen, me sirve de barrera física y me sirve de alivio para que pueda alimentarse. Entonces lo complemento de esa forma. Ok.